En esta oportunidad trataremos de explicar sobre las disposiciones especiales para el diseño sísmico que nos indica el capítulo 21 de la norma E060 de concreto armado 2020. En esta primera parte tenemos algunas definiciones que es importante revisarlos, sobre todo este punto que se refiere a sistema resistente a fuerzas laterales, en el que tenemos pórticos, dual, muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Para la aplicación del capítulo 21 de esta norma, los sistemas duales se subdividen en dual tipo 1 y dual tipo 2. Hablaremos de los ítems 21.4, que se refiere a los requisitos para vigas y columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. Del ítem 21.5, que se refiere a los requisitos para las vigas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. Y del ítem 21.6, que se refiere a los requisitos para las columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. Bien, iniciemos entonces con los requisitos para las vigas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o duales tipo 1. Lo primero que nos indica la norma es que deberá existir refuerzo continuo a todo lo largo de la viga, constituido por dos barras tanto en la cara superior como en la cara inferior, con un área de acero no menor a la que se obtiene con esta fórmula. Área de acero mínimo es igual a 0.7, que multiplica a la raíz cuadrada del F'C entre Fy por B por D. Entonces, para aplicar esta fórmula, necesitamos conocer ciertos datos de nuestra viga, como su sección, en este caso un ancho B igual a 25 centímetros, un peralte H igual a 45 centímetros, como recubrimiento tenemos 6 centímetros, lo que nos da un peralte efectivo de la viga de igual a 39 centímetros. Como resistencia a la compresión del concreto, F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y como resistencia a la fluencia del acero, Fy de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Al reemplazar nuestros datos en la fórmula, tenemos un área de acero mínimo de 2.35 centímetros cuadrados. Podemos también calcular el área de acero mínimo con las fórmulas que nos da ASI en el ítem 9.6.1.2. Finalmente, si comparamos estos tres valores, nos quedamos con 3.25 centímetros cuadrados como área de acero mínimo que debe tener esta viga. Entonces, suponiendo que vamos a considerar en la cara superior dos fierros de 5/8 de pulgada y en la cara inferior también dos fierros de 5/8 de pulgada, tenemos un área de acero total de 7.96 centímetros cuadrados, lo cual es mucho mayor que el área de acero mínimo. Por lo tanto, cumplimos satisfactoriamente con el acero longitudinal mínimo que deberá tener esta viga con estas dimensiones. Obviamente, en el diseño por flexión de esta viga se requerirá pues mucho más acero. Lo que estamos verificando ahora es solo acero mínimo, el acero continuo de las 4 esquinas de la viga. Bien, pasamos al refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos. Registramos la luz libre de la viga para tenerlo como dato, en este caso de 5 metros. La zona de confinamiento en ambos extremos, según la norma, será de 2 veces el peralte de la viga, medido desde la cara del apoyo. En este caso, 2 por 0.45 igual a 0.90 metros. Y como diámetro de los estribos, utilizaremos de 3/8 de pulgada. Bien, en el punto 2.1 determinamos el espaciamiento en la zona de confinamiento, es decir, en esta distancia de 2H. Según la norma, el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 100 milímetros o 0.10 metros de la cara del elemento de apoyo, y el espaciamiento de los demás estribos cerrados de confinamiento no debe exceder del menor valor de A, B, C
y D. El punto A nos da un espaciamiento igual a D entre 4, pero no es necesario que el espaciamiento sea menor que 150 milímetros. Nos quedamos con el máximo de estos dos valores entonces, 0.15 metros en este caso. El punto B nos da un espaciamiento igual a 10 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. El punto C nos da un espaciamiento igual a 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento. Y el punto D nos da un espaciamiento igual a 300 milímetros. Por lo tanto, como separación de los estribos en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos 4 puntos. Para este ejemplo, 0.15 metros. En el punto 2.2 determinamos el espaciamiento en la zona central de la viga, es decir, fuera del confinamiento. La norma nos indica que en esta zona los estribos deben estar espaciados a no más de 0.5 por D, para este caso 0.20 metros. Por lo tanto, tenemos finalmente que los estribos para esta viga serán de 3 octavos de pulgada, el primero a 0.10 metros, luego 6 cada 0.15 metros y el resto cada 0.20 metros, desde ambos extremos de la viga. Tenemos por aquí, como se puede observar, un detalle del requerimiento de estribos en vigas para este sistema de muros estructurales o duales tipo 1. En esta segunda hoja tenemos los requisitos para vigas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. De la misma manera, determinamos el área de acero mínimo que deberá tener esta viga con los datos registrados previamente. Luego consideramos el diámetro de acero longitudinal para la cara superior y cara inferior y comparamos que esta área de acero considerado sea pues mayor al área de acero mínimo que nos indica la norma. Vemos que cumplimos satisfactoriamente y como indicaba, esta verificación es solo para el acero longitudinal continuo de la viga, las dos barras superiores y las dos barras inferiores. Para el refuerzo transversal, de igual forma, registramos como dato la luz libre de la viga, la zona de confinamiento que será una longitud igual a 2 veces el peralte de la viga, para este caso 2 por 0.45 igual a 0.90 metros y como diámetro de acero para los estribos también utilizaremos de 3 octavos de pulgada. Determinamos entonces en el punto 2.1 el espaciamiento en la zona de confinamiento, es decir, en esta distancia de 2h. Según la norma, el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros o 0.05 metros de la cara del elemento de apoyo. Y el espaciamiento de los demás estribos cerrados de confinamiento no debe exceder del menor valor de A, B, C y D. El punto A nos da un espaciamiento igual a D entre 4. El punto B nos da un espaciamiento igual a 8 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña. El punto C nos da un espaciamiento igual a 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento. Y el punto D nos da un espaciamiento igual a 300 milímetros. Por lo tanto, como separación de los estribos en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos 4 puntos. Para este ejemplo, 0.10 metros. En el punto 2.2 determinamos el espaciamiento en la zona central de la viga, es decir, fuera del confinamiento. La norma nos indica que en esta zona los estribos deben estar espaciados a no más de D medios. Para este caso, 0.20 metros. Por lo tanto, tenemos finalmente que los estribos para esta viga serán de 3 octavos de pulgada, el primero a 0.05 metros, luego 9 cada 0.10 metros y el resto cada 0.20 metros, desde ambos extremos de la viga. Y de igual forma tenemos por aquí, como se puede observar, un detalle del requerimiento de estribos en vigas para este sistema de pórticos y duales tipo 2. En esta tercera hoja tenemos los requisitos para columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. Lo primero que nos indica la norma es que la cuantía de refuerzo longitudinal no será menor que 1% ni mayor que 6%.
Para determinar entonces el área de acero mínimo y máximo, necesitamos en primer lugar conocer algunos datos de nuestra columna, como sus dimensiones T sub 1, en este caso de 50 centímetros, y T sub 2, en este caso de 30 centímetros, lo que hacen un área total AG de 1500 centímetros cuadrados. Registramos también su F'C, Fy y recubrimiento. Bien, calculamos entonces el área de acero mínimo, multiplicamos simplemente la cuantía mínima de 1% o 0.01 por AG, el área de la sección de la columna. Tenemos en este caso un valor de 15 centímetros cuadrados como área de acero mínimo que debe tener esta columna. Y como área de acero máximo, de igual manera, multiplicamos la cuantía máxima de 6% o 0.06 por AG. Tenemos en este caso 90 centímetros cuadrados como área de acero máximo. Seguidamente, suponiendo que nuestra columna tenga 4 fierros de 3/4 de pulgada y 6 fierros de 5/8 de pulgada distribuidos de la siguiente forma, en 4 líneas de acero. Podemos aquí elegir desde 2 a 6 líneas de acero. En este caso, 4 líneas de acero. Entonces, la primera línea de acero será 2 fierros de 3/4 más un fierro de 5/8. Podemos colocar aquí 2 o 3 o simplemente eliminar este otro diámetro de acero y colocar aquí, suponiendo 3 fierros de 3/4 de pulgada. En este caso, como propusimos inicialmente, 2 fierros de 3/4 más un fierro de 5/8. La segunda y tercera línea de acero serán 2 fierros de 5/8 de pulgada. Y la cuarta línea de acero igual obviamente a la primera. 2 fierros de 3/4 más un fierro de 5/8. Estos 10 fierros hacen en este caso un área total AST igual a 23.30 centímetros cuadrados, lo que en porcentaje representa el 1.55%. Esta es el área de acero que estamos colocando y como mínimo necesitamos solamente 15 centímetros cuadrados. Por lo tanto, es correcto entonces. Obviamente este es un primer chequeo. Para validar toda esta cantidad y distribución de acero, se tendría que elaborar el diagrama de interacción de la columna. Bien, pasamos al refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos. Registramos en primer lugar la luz libre de la columna, HN, en este caso 3.50 metros, y como diámetro de acero para los estribos utilizaremos de 3/8 de pulgada. En el punto 2.1 determinamos la longitud de confinamiento, que según la norma no debe ser menor que el mayor valor entre D, E y F. El punto D nos da una longitud igual a HN entre 6, es decir, 1/6 de la luz libre de la columna. El punto E nos da una longitud igual a la mayor dimensión de la sección transversal de la columna. Y el punto F nos da una longitud de 500 milímetros. Por lo tanto, como longitud de confinamiento, nos quedamos con el mayor valor de estos 3 puntos. Para este ejemplo, 0.58 metros. Y redondeado a un múltiplo superior de 5, tenemos como longitud de confinamiento 0.60 metros. En el punto 2.2 determinamos el espaciamiento en la zona de confinamiento, es decir, cada qué distancia deben estar separados los estribos en esta longitud de confinamiento. La norma nos indica que el espaciamiento en esta zona no debe exceder al menor valor entre A, B y C. El punto A nos da un espaciamiento igual a 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. El punto B nos da un espaciamiento igual a la mitad de la menor dimensión de la sección transversal de la columna. Y el punto C nos da un espaciamiento igual a 100 milímetros. Por lo tanto, como separación de los estribos en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos 3 puntos. Para este ejemplo, 0.10 metros. En el punto 2.3 determinamos el espaciamiento en la zona central de la columna, es decir, fuera de la longitud de confinamiento. La norma nos indica que debemos revisar el ítem
7.10, refuerzo transversal para elementos a compresión, en el que nos indica que el espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder de 16 veces el diámetro de las barras longitudinales, 48 veces el diámetro de la barra de los estribos, ni la menor dimensión transversal del elemento sometido a compresión. Asimismo, también nos indica la norma que la separación de los estribos no será mayor que la requerida por fuerza cortante ni 300 milímetros. Por lo tanto, entonces, como separación de los estribos, en esta zona central nos quedamos con el menor valor de estos 3 puntos. Para este ejemplo, 0.25 metros. Finalmente, tenemos que los estribos para esta columna serán de 3/8 de pulgada, el primero, como se suele colocar siempre, a 0.05 metros, luego 6 cada 0.10 metros y el resto cada 0.25 metros, desde ambos extremos de la columna. Por aquí, como se puede observar, tenemos también un detalle de la columna con sus estribos y medidas que hemos ido mencionando para este sistema de muros estructurales o duales tipo 1. Y para finalizar, en esta cuarta y última hoja, tenemos los requisitos para columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. De la misma manera, con los datos de la columna, determinamos el área de acero mínimo y máximo. Luego, colocamos y distribuimos el acero en nuestra columna, suponiendo que esta columna tenga 10 fierros de 3/4 de pulgada distribuidos en 4 líneas de acero. Podemos cambiar aquí desde 2 a 6 líneas de acero. En este caso nos quedamos con 4 líneas de acero. En la primera y cuarta línea, 3 fierros de 3/4 de pulgada y en la segunda y tercera línea, 2 fierros de 3/4 de pulgada. Si por ejemplo en esta primera y cuarta línea necesitaríamos colocar 2 diámetros de acero diferentes, suponiendo 2 fierros de 3/4 y 2 fierros de 5/8. Colocamos aquí más y automáticamente se nos despliega otro diámetro. Colocamos aquí la cantidad 2 y elegimos el diámetro de 5/8 de pulgada. De esa forma, en este caso nos quedaremos con un solo diámetro, 3 fierros de 3/4 de pulgada. Bien, en este caso tenemos un área de acero total colocado AST igual a 28.40 centímetros cuadrados, lo que en porcentaje representa el 1.89%. Al compararlo con el área de acero mínimo es correcto entonces. Y como repito, este es un primer chequeo. Esta cantidad y distribución de acero se valida con el diagrama de interacción de la columna. Bien, pasamos al refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos. Registramos en primer lugar la luz libre de la columna, HN, en este caso de 3.50 metros, y como diámetro para los estribos usaremos de 3/8 de pulgada. Seguidamente, en el punto 2.1 determinamos el área de acero transversal requerido, que según la norma no debe ser menor que lo requerido por las ecuaciones 21-3 y 21-4. Para determinar los valores de estas ecuaciones es necesario contar con los siguientes datos: S, que viene a ser el espaciamiento en la zona de confinamiento; BC, que viene a ser la dimensión del núcleo confinado del elemento normal al refuerzo, es decir, puede ser cualquier dimensión de la columna según el análisis. Puede ser aquí lo referido a la dimensión T1 o T2. F'C, la resistencia a la compresión del concreto; Fyh, la resistencia a la fluencia del acero; Ag, el área de la sección de la columna; y ACH, el área de la sección transversal de la columna medida entre los bordes exteriores del refuerzo transversal. Reemplazamos entonces todos estos datos en las fórmulas y nos quedamos con el resultado mayor. Generalmente siempre se obtiene el mayor valor con esta primera fórmula. Requerimos entonces en este caso 2.0571 centímetros cuadrados como área de acero transversal. Ahora bien, en el punto 2.2 determinamos el área de acero transversal colocado, es decir, cuántas ramas de refuerzo transversal necesitamos para cumplir con lo requerido. Suponiendo que aquí colocamos 2, es decir,
un solo estribo. Un estribo cuenta con 2 ramas. Vemos que tenemos acero transversal insuficiente. Si colocamos 3, ya cumplimos, como se puede observar. Es decir, en esta columna podemos colocar como mínimo un estribo más una grapa suplementaria de 3/8 de pulgada. O en su defecto también podemos colocar 2 estribos de 3/8 de pulgada, lo que sería ya 4 ramas. Bien, habiendo calculado el área de acero transversal, procedemos en el punto 2.3 a determinar la longitud de confinamiento, que según la norma no debe ser menor que el mayor valor de A, B y C. El punto A nos da una longitud igual a la mayor dimensión de la sección de la columna en la cara del nudo o en la sección donde puede ocurrir fluencia por flexión. El punto B nos da una longitud igual a 1/6 de la luz libre de la columna y el punto C nos da una longitud de 500 milímetros. Por lo tanto, como longitud de confinamiento, nos quedamos con el mayor valor de estos 3 puntos. Para este ejemplo, 0.58 metros y redondeado a un múltiplo superior de 5, tenemos como longitud de confinamiento 0.60 metros. En el punto 2.4 determinamos el espaciamiento en la zona de confinamiento, es decir, cada qué distancia deben estar separados los estribos en esta longitud de confinamiento. La norma nos indica que la separación del refuerzo transversal no debe exceder el menor valor de A, B y C. El punto A nos da un espaciamiento igual a la tercera parte de la dimensión mínima de la columna. El punto B nos da un espaciamiento igual a 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal y el punto C nos da un espaciamiento igual a 100 milímetros. Por lo tanto, como separación de los estribos en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos 3 puntos. Para este ejemplo, 0.10 metros. En el punto 2.5 determinamos el espaciamiento en la zona central de la columna, es decir, fuera del confinamiento. La norma nos indica que en esta zona el espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder al menor de 10 veces el diámetro de las barras longitudinales de la columna y 250 milímetros. Por lo tanto, como separación de los estribos en esta zona central, nos quedamos con el menor valor de estos 2 puntos. Para este ejemplo, 0.19 metros. Finalmente, tenemos que los estribos para esta columna serán de 3/8 de pulgada. El primero, como se suele colocar siempre, a 0.05 metros, luego 6 cada 0.10 metros y el resto cada 0.19 metros desde ambos extremos de la columna. Y de igual forma tenemos por aquí, como se puede observar, un detalle del requerimiento de estribos en columnas para este sistema de pórticos y duales tipo 2. Bien, eso sería todo entonces con respecto al diseño de estribos en vigas y columnas según la norma E060 de concreto armado 2020. Espero haya sido clara la explicación. Los invito a revisar otros ítems de este capítulo de la norma para tenerlos en cuenta en nuestros diseños. Muchas gracias.